Hola a todos, el tema que vamos a estudiar hoy es la ecuación de conducción de calor. Para esto vamos a cumplir los siguientes objetivos. El primero es comprender el concepto de conducción de calor como un mecanismo de transferencia de energía térmica, en particular calor. Posteriormente vamos a establecer las leyes básicas que rigen el proceso de transferencia de calor, en particular otra vez conducción de calor. Y por último vamos a plantear las diferentes ecuaciones de conducción de calor de acuerdo a su geometría. El contenido de esta presentación está organizada de la siguiente manera. Vamos a presentar una breve introducción. Posteriormente vamos a describir el mecanismo de transferencia de calor para posteriormente hacer una derivación general de la ecuación unidimensional de conducción de calor y por último las ecuaciones de acuerdo a su diferencia geometría. A manera de introducción quiero presentar un mapa conceptual de cómo ubicamos el calor dentro de los mecanismos de transferencia. Para esto, este mapa contiene como primera parte los elementos básicos de los fenómenos de transferencia de calor. Es decir, para esto hay que conocer los conceptos de temperatura, energía, conservación de masa, las leyes de la termodinámica y ecuaciones de conservación de cantidad de movimiento. En particular, a nosotros nos interesa estudiar el tema de conducción de calor, el cual tiene como base la ley de conducción de Fourier, y una vez que uno establece esta ecuación, puede uno estudiarlo, el fenómeno, mediante régimen transitorio, es decir, cuando no hay dependencia con el tiempo, y lo podemos hacer en 1, 2 y 3 dimensiones. A su vez, podemos hacer este mismo estudio en régimen transitorio 1, 2, 3 dimensiones, usando coeficientes constantes, coeficientes variables y las diferentes condiciones de frontera. Esta ecuación se puede solucionar de manera analítica, se puede usar un método gráfico, una solución aproximada o una solución numérica. Entonces, ¿qué es la transferencia de calor? Bueno, pues esta se encarga de estudiar los mecanismos de transferencia de energía térmica y nos da información sobre la velocidad en que se llevan a cabo los procesos de transferencia. El soporte que da origen a todos estos procesos y que nos dice además cómo se lleva a cabo la transferencia de calor o la dirección en que se transfiere el calor de un cuerpo a otro es mediante la segunda ley de la termodinámica. Y bueno, la fuerza motriz, la que origina la transferencia de calor, es precisamente una diferencia de temperatura o gradiente de temperatura. Por lo tanto, si tenemos un objeto caliente, como el que se muestra en esta figura, expuesto al ambiente, la segunda ley de la termodinámica nos dice que el calor se transferirá de este cuerpo, en este caso de esta taza, hacia el ambiente. Y bueno, en la medida en que sea muy grande la diferencia de temperatura entre el cuerpo y el ambiente, la velocidad de transferencia crecerá. Entonces, bueno, ¿qué es la conducción de calor? La conducción de calor pues es la transferencia de energía entre las partículas más energéticas con las menos energéticas, como resultado de una interacción entre ellas. Esencialmente, el concepto de conducción de calor aplica hacia cuerpos sólidos, pero también se puede utilizar en cuerpos líquidos o combinaciones de ellos. Entonces, si tenemos dos cuerpos, en este caso tenemos un cuerpo a una temperatura T1 y un cuerpo T2 un cuerpo 2 a una temperatura T2, en el cual la superficie de ambos está en contacto en el área A. Si la diferencia de temperaturas, en este caso T2 es mayor que T1, entonces encontramos que el flujo de calor se da del cuerpo más caliente al cuerpo más frío. Y como nos había comentado anteriormente, la ecuación que rige este fenómeno es la ecuación de conducción de calor. Aquí estoy presentando dos ecuaciones o dos formas de presentar la misma ley de conducción de calor, en este caso la ley de Fourier, una en forma diferencial y la otra cuando tenemos gradientes de temperatura y gradientes de distancia. Entonces, una vez que tenemos estos elementos, podemos proceder a obtener la ecuación de conducción de calor, la ecuación general que ya involucra procesos transitorios. Entonces, para poder hacer esta
derivación y obtener la ecuación correspondiente, es necesario hacer un balance de energía sobre un elemento delgado en un pequeño intervalo de tiempo. Y aquí hay que aplicar el balance de energía, en el cual nos dice que la razón de calor que entra menos la que sale más lo que se genera dentro del cuerpo es igual a la cantidad de energía que se acumula. En forma matemática se pueden ver en estos términos. Qx es la cantidad de calor que entra, Qx delta x es la cantidad de calor que sale, el E punto es la cantidad de energía que se genera y tenemos el último término que es la cantidad de energía que se acumula. En forma diferencial tenemos la ecuación diferencial de calor en derivadas parciales, en las cuales K representa el coeficiente de conductividad térmica, E punto es la energía que se genera y la derivada parcial de T con respecto al tiempo es el elemento transitorio de la ecuación de calor. Entonces, si en este fenómeno no hay generación de calor, el E punto lo podemos eliminar. De igual manera, si el proceso es en estado estacionario, la derivada de T con respecto al tiempo también se puede eliminar y eso simplifica la ecuación. Ahora, lo que acabo de presentar es la ecuación de conducción de calor en coordenadas cartesianas, pero esa misma derivación se puede aplicar en coordenadas cilíndricas. En este caso, otra vez se toma un elemento diferencial de un cilindro y se aplica el balance de energía. Como habíamos dicho, es la cantidad de calor que entra menos lo que sale más lo que se genera, es la cantidad de energía que se acumula dentro del cuerpo, y matemáticamente se puede escribir en estos términos: QR punto menos QR más delta R más E punto es la cantidad de energía que se genera en ese elemento, que se almacena en ese elemento, perdón. Después de operaciones algebraicas también se puede obtener una ecuación muy similar a la obtenida en la ecuación en coordenadas cartesianas. Y por último, la ecuación de conducción de calor en una esfera, que es una geometría bastante conocida, tiene esta forma. Tiene exactamente los mismos elementos. El primer elemento nos habla sobre el gradiente de temperatura, la energía que se genera y la energía que se acumula. Este último término otra vez es el término transitorio que puede eliminar cuando estamos en condiciones estacionarias. Y si tenemos en este caso que la conductividad térmica es constante, bueno, podemos todavía hacer algunas simplificaciones sobre la ecuación. En este caso sería una ecuación también en derivadas parciales, pero tomando en cuenta que tenemos conductividad térmica constante. De igual manera, si no hay cambios de temperatura con respecto al tiempo, es decir, que el proceso es estacionario, pues también el último término de la ecuación amarilla que subrayé se hace cero. Entonces, lo que acabo de presentar son las tres geometrías más conocidas para estudiar la conducción de calor en distintos cuerpos.